Los supervillanos tienen grandes ventajas. Construyen sus propias guaridas masivas, tal vez con un láser de muerte o dos. Incluso tienen su propio ejército privado de secuaces. ¿El material de los cómics? No exactamente. En el siglo XX, un criminal llevó el término asquerosamente rico a otro nivel. Al narcotraficante colombiano Pablo Escobar le gustaban las cosas buenas de la vida, pero sabía que tenía muchos enemigos buscan tomarlos, desde el gobierno hasta criminales rivales. Entonces, para proteger todo lo que poseía, construyó uno de los ejércitos privados más poderosos de todo el tiempo. Pero no comenzó tan poderoso. Escobar sabía lo que era empezar de la nada, y se iba a asegurar de nunca volver. Abandonó la universidad en Medellín y comenzó su carrera criminal en la década de 1960 vendiendo cigarrillos y billetes de lotería falsos. Pronto ganó reputación como un criminal talentoso y fue reclutado por traficantes de drogas locales. Al principio no le confiaron el producto, pero llevó a cabo otras misiones, en particular secuestrar a enemigos de los cárteles o a cualquiera que estuviera en el lugar equivocado en el momento equivocado, y reteniéndolos como rescate. No pasaría mucho tiempo antes de que estuviera en cosas más grandes y mejores. Corría el año 1976 y el narcotráfico se caldeaba y traspasaba fronteras. Había un mercado masivo para la cocaína en polvo en los Estados Unidos y Escobar fundó uno de los primeros cárteles que se centró en esta demanda. Le dio un toque de su ciudad natal, llamándolo Cartel de Medellín, y rápidamente comenzó el contrabando. Cantidades masivas de la droga a través de la frontera. Pronto, estaban pasando contrabando de hasta 80 toneladas de la sustancia a través de la frontera cada mes, y ese dinero volvió directo a Colombia. Pronto, Escobar no era un chico local convertido en criminal, sino una de las personas más ricas del mundo. Pero más dinero, más problemas. A medida que crecía el poder de Escobar, también lo hacía su lista de enemigos. Los políticos tanto dentro como fuera de Colombia querían encontrar al hombre detrás del cartel y otros criminales querían una parte de la acción. A medida que se intensificaba la batalla por un lugar en el narcotráfico, los cárteles rivales se enfrentaron a los de Escobar y Colombia se convirtió en la capital mundial del asesinato. Escobar incluso intentó tomar el poder político, siendo elegido miembro suplente del Cámara de Representantes. Pero sus ambiciones de control legítimo del país se vieron frustradas y mucha gente todavía quería verlo bajo arresto, pero eso iba a resultar muy complicado. La década de 1980 fue el apogeo de Escobar y rápidamente dio un buen uso a sus miles de millones. Pronto se construiría una enorme mansión completa con un zoológico exótico, un aeropuerto privado y una plaza de toros entre otras comodidades. Parecía más un parque de diversiones que la mansión de un criminal, pero muchos de sus criminales asociados probablemente se hicieron la pregunta, ¿por qué alguien tan buscado como Pablo Escobar construiría una mansión que lo convirtiera en un objetivo aún más grande de lo que ya era? La respuesta simple fue que Pablo Escobar podía protegerse a sí mismo. Nunca había existido un cartel del tamaño del cartel de Medellín y pronto creció de su base en Colombia para tener puestos de avanzada en la mayor parte de América del Sur y Central, el Caribe y las principales ciudades de los Estados Unidos. Pero su base de poder estaba en Colombia y se había rodeado de un equipo de élite, equipo para apuntar a sus competidores. A medida que el gobierno aumentó la presión contra él y creó una fuerza antinarcóticos de élite con militares. Descubrió que muchos de sus lugartenientes estaban siendo asesinados a tiros en las calles y estaba listo para contraatacar con la ayuda de una fuente inusual. La primera evidencia de cuán poderoso se había vuelto Escobar llegó en 1985, cuando Colombia se encontró a sí mismo bajo ataque. Pero no fueron los soldados del cartel de Medellín, los culpables fueron miembros de la guerrilla M-19, un grupo de guerrilleros que tomaron el Palacio de Justicia de Bogotá. Este edificio de la Corte Suprema fue el hogar de la más alta ley del país, y los 25 jueces pronto fueron tomados como rehenes por militantes de izquierda. Fue un asalto bien organizado, el más atrevido del grupo hasta el momento. Mataron a 3 personas mientras luchaban por el edificio. Si bien la policía pudo liberar a muchos rehenes, el presidente del Tribunal Supremo y muchos de los jueces fueron incapaces de escapar. Lo que seguiría fue uno de los días más sangrientos en la memoria colombiana. Después de que fracasaron las negociaciones del segundo día, las Fuerzas Armadas colombianas lanzaron una campaña contra Pablo Escobar. Esto tuvo terribles consecuencias, incluida la muerte de 98 personas en total, muchas de ellas rehenes, incluida aproximadamente la mitad de los jueces de la Corte Suprema. Más allá de la pérdida humana, el asalto militar provocó la destrucción de 6.000 documentos que borró muchos de los antecedentes penales mantenidos en el edificio. Muchos culparon a los militares por sus movimientos demasiado agresivos, pero pronto la gente buscaría otras posibles causas. ¿Hubo una mano oculta detrás del grupo M-19? No pasó mucho tiempo
tiempo antes de que el ministro de Justicia alegara que los cárteles de la droga, probablemente con Escobar involucrados, habían planeado el asedio para eliminar los antecedentes penales y aterrorizar al Poder Judicial. Sorprendentemente, Escobar no estuvo disponible para hacer comentarios, aunque años más tarde, su hijo admite que Escobar pagó al M-19 $1 millón para apoyar su causa, al mismo tiempo que niega su participación directa. Esto solo provocó que aumentara el escrutinio sobre el cartel de Medellín, y el equipo de Escobar se encontró bajo mayor ataque por parte del gobierno colombiano, pero podría haber estado un paso por delante. Durante la década de 1980, Escobar estaba formando un ejército, pero nadie podía verlo. Su equipo no usó uniformes ni portó armas al aire libre. Esto fue por diseño, ya que Escobar quería infundir miedo en el liderazgo de Colombia a través de guerra asimétrica, atacando sus instituciones de forma anónima y creando una sensación de paranoia. Si alguien pudiera estar trabajando para el cártel y apuntar a la economía y a los líderes del país, tal vez el gobierno lo pensaría 2 veces antes de involucrarse en los negocios de Escobar. Pero a medida que avanzaba la década de 1980, Escobar terminaría cruzando la línea. Era el 27 de noviembre de 1989 cuando el vuelo 203 de Avianca despegaba de Bogotá a Cali. El vuelo era un vuelo estándar de corta distancia y la tripulación estaba bien entrenada, pero eso no protegería a las 107 personas a bordo. A los 5 minutos de vuelo, justo cuando alcanzaba los 13.000 pies, una explosión masiva sacudió la cabina y encendió el tanque central de combustible. El avión fue destruido, matando a todos a bordo, así como a 3 personas en tierra. Se siguió una investigación completa, y no pasó mucho tiempo antes de que la evidencia de explosivos plásticos fuera encontrada. Pero la historia completa fue aún más impactante. Las investigaciones mostraron que la bomba había sido llevada al avión por 2 hombres que probablemente trabajaban para Escobar, y uno de ellos había escapado del avión antes de que despegara. ¿El objetivo real? César Gaviria Trujillo, un destacado candidato presidencial que muchos esperaban que ganara las elecciones y acabara con Escobar. Desafortunadamente para el capo de la droga, César Gaviria no estaba a bordo y ganó cómodamente, sin duda impulsado por la indignación por el bombardeo. Disparando aún más la presión sobre Escobar, 2 estadounidenses estaban en el avión, lo que significaba que la primera administración Bush estaba a punto de hacer de la búsqueda del capo una prioridad. Así que, naturalmente, el siguiente movimiento de Escobar fue escalar masivamente. El edificio del Departamento Administrativo de Seguridad en Bogotá fue uno de los sedes más importantes y la fuente de gran parte de la inteligencia detrás de la casa de Escobar. Y fue solo 8 días después, mientras Colombia aún se recuperaba del atentado de Avianca, cuando Escobar golpeó de nuevo. Un camión estaba estacionado cerca del edificio y justo cuando comenzaba el día de trabajo, una enorme bomba de dinamita fue detonada, destrozando el frente del edificio y destruyendo 14 cuadras. En total, 63 personas fueron asesinadas en el centro urbano más grande de Colombia. Más de 300 empresas fueron destruidas en el bombardeo, y una vez más nadie reclamó responsabilidad. Pero el gobierno señaló con el dedo directamente a la organización de Escobar y la creencia es que se trató de un intento de asesinato del director del DAS. Escapó, pero fue el ataque con coche bomba más mortífero en América Latina en ese momento, y el ataque más dramático de una serie de asesinatos que había terminado con la vida de decenas de políticos colombianos, agentes del gobierno, y hasta periodistas que cruzaron Escobar. El despiadado señor del crimen había pasado de ser un narcotraficante a ser una potencia militar, y recién estaba comenzando. Escobar era ahora el hombre más buscado de Colombia y uno de los más buscados del mundo. Pero cuando los funcionarios colombianos se acercaron, descubrieron un problema. Era imposible llegar a él. No solo estaba fuertemente custodiado, sino que había creado un santuario interior en su ciudad natal de Medellín, donde los lugareños le eran ferozmente leales. ¿Cómo un criminal despiadado creó tal lealtad? Porque si bien Escobar era temido por sus enemigos, tenía un enfoque muy diferente de su ciudad natal, una ofensiva de encanto. Estaba usando su dinero de la droga para convertir la ciudad pobre en un paraíso. Escobar estaba construyendo canchas de fútbol y complejos habitacionales, e incluso patrocinando juegos infantiles. Y esa no era la única forma en que estaba aumentando su poder. El negocio de las drogas estaba en auge y muchos jóvenes traficantes ambiciosos querían entrar en el negocio. Pero para hacer eso, tendrías que besar el anillo. Escobar era el pez más grande del estanque, especialmente en Colombia, pero también donde tenía más puestos de avanzada. Cualquier distribuidor ambicioso que entrara en el negocio por sí mismo correría el riesgo de enojar a uno de sus agentes y encontrarse en el extremo de una pistola de calibre 12. Entonces, para muchos, era más seguro hacer negocios con él. Los traficantes
traficantes a menudo entregaban entre una quinta y una tercera parte de sus ganancias a Escobar, ya que él era el que tenía las conexiones para hacer llegar los envíos a los Estados Unidos. Valía la pena ser el rey. Escobar estaba construyendo rápidamente una red compleja de simpatizantes, la mayoría de los cuales eran invisibles. Al basar sus operaciones en Medellín, pudo capitalizar la lealtad que construyó allí y crear un grupo de aliados que mentirían a la policía sobre su ubicación o incluso servirían como vigías para avisarles si es necesario. Siempre parecía estar un paso por delante de las autoridades, y eso es porque lo estaba. Entre sus conexiones con la gente, sus conexiones con el resto del mundo, y la gente que sobornó con éxito en el gobierno y la policía, Escobar siempre tenía suficiente información para mantenerlo por delante del gobierno. Y esto le dio el dinero y el tiempo que necesitaba para crear su ejército privado de 1 a 1, ejército que estuvo a punto de darle un infierno al gobierno colombiano, porque la guerra estaba a punto de calentarse. Irónicamente, sería la mayor derrota de Escobar la que lo llevaría a lo más alto. Su nivel de poder, su némesis César Gaviria había tomado el control del país y el asesinato de un prominente político liberal de nombre Luis Carlos Galán en 1989 había intensificado la presión sobre Escobar. El gobierno eliminó a muchos de sus principales lugartenientes y finalmente lo acorraló. Con la esperanza de evitar una guerra sangrienta con los cárteles, el gobierno de Gaviria llegó a un acuerdo. Escobar se entregaría a las autoridades con garantía de que no sería extraditado a los Estados Unidos. También obtendría una sentencia reducida que podría cumplir en la prisión de su elección, y la prisión que eligió fue una que él mismo construiría. Pablo Escobar estuvo a punto de conseguir la guarida de supervillanos de sus sueños. Condenado a 5 años a pesar del negocio masivo del tráfico y todos los asesinatos, la mayoría de los cuales no se pudo probar, Escobar se construyó la prisión La Catedral, una mansión que tenía una cancha de fútbol, un bar y hasta un jacuzzi y una cascada. Los guardias estarían estacionados en una torre para evitar que escape. En un movimiento completamente predecible, pronto se convirtió en su nueva base de operaciones, ya que el cartel de Medellín parecía mayormente inmutable. De alguna manera, todos los capos de la droga obtuvieron sus órdenes, lo que llevó a las autoridades a creer que Escobar dirigía su imperio tras las rejas, y pronto decidieron que la operación no estaba funcionando afuera. Era hora de que Escobar fuera a prisión real, pero tenía otras ideas. Fue poco más de un año después de su confinamiento en una jaula dorada, y Escobar recibió un aviso de que la justicia colombiana planeaba trasladarlo por la fuerza. ¿El chivatazo provino de uno de sus socios? ¿De un guardia al que sobornó? Nadie lo sabe, pero lo que sí se sabe es que mientras el ejército rodeaba el penal para llevárselo bajo custodia, encontró una salida y sus asociados lo desaparecieron en la noche. El gobierno respondió rápidamente, organizando una cacería humana masiva con la ayuda de autoridades estatales, pero no se encontraron rastros del capo de la droga. El ejército privado que se había reunido en silencio había atacado de nuevo, pero ese ejército estaba a punto de volverse mucho más letal. El gobierno volvió a convertir a Escobar en el enemigo público número 1 y permaneció oculto durante aproximadamente un año. En 1993, envió una carta al fiscal general del país, declarando la guerra. Afirmó que no se rendiría pacíficamente y que, en cambio, formaría su propio grupo paramilitar, grupo al que llamó el Movimiento Rebelde de Antioquia, llamado así por la provincia de origen de Medellín, combinando las tácticas despiadadas del cártel y el M-19 con un estilo militar más tradicional. El grupo se comprometió a reanudar los secuestros y atentados que definieron su gobierno hasta ahora. El gobierno escalaría, y la guerra sangrienta estaba llegando al final del camino. Ahora que el acuerdo se había desmoronado, el gobierno colombiano contó con la ayuda de los Estados Unidos, que todavía querían poner sus manos en Escobar desde el ataque al avión de Avianca. No solo SEAL Team 6 y Delta Force ahora lo estaban buscando, sino que también entrenaron una nueva rama de la policía colombiana. Un grupo de civiles que habían sufrido a causa de Escobar formó su propio grupo de vigilancia, apuntando a los socios de Escobar y su propiedad. Los enemigos se acercaban y el tiempo de Escobar se estaba agotando. Incluso el hombre más fuertemente armado de Colombia no podía correr tanto tiempo. Los equipos de vigilancia colombianos rastrearon a Escobar usando las transmisiones de su teléfono celular y lo encontraron viviendo de forma anónima en un área de bajos ingresos de Medellín, muy lejos de sus mansiones. Un equipo de 8 agentes del gobierno irrumpieron en la casa, entablando un tiroteo contra Escobar y su guardaespaldas. El famoso capo de la droga finalmente fue derribado por un tiro fatal en la oreja. Nadie sabe exactamente quién eliminó a Escobar, pero incluso el complejo vínculo de simpatizantes que Escobar había construido no podía protegerlo para siempre. Esto envió ondas de choque a través del sector criminal de Colombia. El cártel rival de Cali pudo apoderarse de gran parte del mercado y,
lo que es más significativo, ahora tenían acceso a la compleja red de soldados e informantes que Escobar trabajó. Nadie sabe exactamente qué tan grande era su ejército privado, pero se cree que no solo involucró guardaespaldas fuertemente armados que podrían defenderlo en un tiroteo, sino también informantes civiles que le avisaban de las acciones del gobierno, los agentes dentro del gobierno que pudieron haberlo protegido de represalias y lo ayudaban a mantenerse fuera de prisión. Por supuesto, si le preguntabas a la mayoría de ellos, te dirán que nunca tuvieron nada que ver con Escobar y probablemente no deberías preguntar dos veces. Puede que Pablo Escobar ya no esté, pero el modelo que construyó en Colombia ha cambiado el mundo. Hoy solo en Colombia, el grupo guerrillero FARC libra una batalla permanente contra el gobierno desde la fundación del grupo en 1964. Si bien son principalmente un grupo político, están muy involucrados en la producción y distribución de drogas, lo que significa que el gobierno de Colombia a menudo lucha contra militares privados de las bandas de narcotraficantes una vez más. Y más cerca de los Estados Unidos, un poco más allá de la frontera con México, los cárteles tienen sus ejércitos propios, pero no siempre están librando una guerra contra la policía o el gobierno. Los cárteles en México están en una batalla de alto riesgo por el territorio, y cada uno está fuertemente armado. Con base en ciudades importantes como Tijuana y Acapulco, construyen soldados y armas, y mientras por lo general mantienen suficiente paz durante el día para que sus ciudades permanezcan seguras para emocionados vacacionistas de primavera, cuando el sol se pone todas las apuestas están canceladas. Los turistas saben que, para mantenerse a salvo, es mejor permanecer fuera de la vista de estos ejércitos. En todo el mundo, otras fuerzas extragubernamentales reúnen sus propios ejércitos, y a menudo intentan tomar el control del gobierno cuando se vuelven lo suficientemente fuertes. Pablo Escobar puede haber fracasado en su intento de controlar el gobierno de Colombia, pero sus tácticas sobrevivieron para ser utilizadas por organizaciones ilegales en todo el mundo. Si bien algunos golpes son financiados por el ejército o ramas establecidas del gobierno, es tan común que los revolucionarios estén dirigidos por grupos independientes que a menudo contratan militares alejados del gobierno. Incluso el gobierno de Colombia trabaja constantemente para mantener a las FARC y a los herederos del imperio de Escobar a raya. Gracias por mirar, y como siempre, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para más contenido. Nos vemos la próxima vez.